septiembre. Además, servirá para aprobar el estatuto de la Red Latinoamericana y del Caribe para la cooperación del mantenimiento de la paz, que fue creada en Lima en el año 2022. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al... Séptimo. No octavo. Séptimo programa de Cuarto Estado. Esta iniciativa radial desde abajo y al centro izquierda, podríamos decir. Buenas tardes a todos. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo andás? Acá andamos, Fer, con ganas de que se revierta un poco la situación, el ánimo en la militancia, con ganas de que haya un destello de dignidad militante, digamos. Te levantaste re optimista. No sé. Leíste los diarios. Leo los diarios y justamente por eso digo, es cuanto más y cuando más necesitamos justamente de este espíritu militante para salir a revertir situaciones, ¿no? A imponer, digamos, nuestro discurso, porque lamentablemente se ve y se siente que hay como un discurso que se está haciendo hegemónico por el lado de la derecha, y de nuestro lado nos veo un poco quietos y digo, es necesario que nos recuperemos, que empecemos a levantar la voz y empecemos a decir las cosas en las que creemos, obviamente, ¿no? Como una especie de espíritu más tribunero, en las malas mucho más fuerte, hay que cantar más fuerte. Exactamente. Porque el equipo no está rindiendo y hay que mandarlo para adelante. Y creo que como un espíritu también de cómo uno enfrenta la vida, ¿no? En las difíciles es cuando más fuerte nos tenemos que volver y más tenemos que sacar el pecho. Así que ahí estamos. No importa quizás lo que esté pasando a nivel mediático, ni tampoco lo que se intenta imponer desde ese sector, sino lo importante es que por abajo la militancia empiece a reaccionar. Y yo creo fervientemente en nuestra militancia. Creo que está pasando que a veces falta un poco de bajada de línea, ¿no? Pero bueno, nosotros ya sabemos lo que tenemos que militar. Esto está claro, así que por abajo creo y apelo a que todos los militantes y a quien se siente militante sin ser orgánico, ¿no? Empieza a decir lo que piensa en cada ámbito que le toque interactuar. Así que con esa fe en nuestra militancia voy a plantearme de acá a octubre mantener la guardia en alto. Bueno, como unos espartanos de la sociedad civil. Así. Está bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos colaborar con esto. A ver, para empezar a discutir, a hablar un par de cositas, a pensar entre todos juntos,
esta línea que tenemos que construir inmediatamente, no tenemos tiempo. Acá el Dani se hizo un popurrí de noticias, de síntesis, de noticias que fuimos leyendo en la semana, más noticias, opinión, artículos de opiniones, ideas generales. Y encontramos lo siguiente, a ver, Dani. Exactamente, bueno, por ejemplo, yo tomé algunos puntos de algunas notas publicadas en medios gráficos y, por ejemplo, en una de esas que leí sobre la teoría del politólogo Andrés Malamud. Pero es muy radical. Bueno, hay que tomar todas las voces, hay que ver qué se dice y en los medios gráficos y sobre todo esos que tienen alguna tendencia a ser leídos por quienes están en la militancia o quienes le interesa la política, digamos. Así que sobre eso, bueno, Andrés Malamud, por ejemplo, plantea que Mauricio Macri desea que Javier Milei gane las elecciones de octubre. Hay como un indicio a eso, ¿no? De hecho, ya Patricia Bullrich se le plantó. Se le plantó a Macri. Se le plantó y bueno, y eso demuestra, es un indicio de que Macri está jugando a dos puntas. Según Malamud, considera que el libertario puede lograr lo que él no pudo, que es romper el sistema político que él detesta. Que detesta Macri, por supuesto, y que, por supuesto, para lograr eso, avanzar en una serie de políticas y de retrocesos económicos y sociales para las clases trabajadoras, ¿no? Y bueno, obviamente que Macri no lo hizo porque a veces cuando se avanza tanto en medidas tan reaccionarias, a veces después la política o la sociedad o las instituciones terminan pasándole factura. Escuchame una cosa, te consulto. Romper el sistema político, ¿qué significa? ¿Romper el bipartidismo? Yo creo que va por ahí, sí. Hundir al peronismo y, digamos, armar una especie de alternancia entre una derecha muy liberal y una centro-derecha. Sí, y yo creo que, y mucho más que eso, empezar a determinar el peso político que sea determinante de los sectores de poder, sobre todo en los círculos de los grandes empresarios. Creo que va por ahí el tema. Así que, según plantea Malamud, dice que la fortaleza de Milei es que su apoyo electoral es transversal, y esto sí lo vimos en las elecciones. Lo votan por igual todas las clases sociales, y la segunda característica es que es geográfica también. Tiene apoyo hoy por hoy del 30% en todo el país, además de la cuestión generacional que no es menor. Tiene apoyo de muchos jóvenes. Entonces, una fortaleza, dice Malamud, que es la capacidad de gestualidad que transmite Milei, ¿no? Con esa cuestión tan... verborragia y también esa expresión corporal que transmite con sus enojos, con sus caras tan expresivas, ¿no? La peluca, sobre todo. Y que dice que eso, según los estudios científicos, demuestran que la gente confía más en los gestos faciales que en la racionalidad de las propuestas que puede presentar un candidato, ¿no? Es como que la parte emocional se ve que es más contundente a la hora de conseguir apoyos que una propuesta racional que explique digamos, las características de una futura gestión de gobierno, ¿no? Hagamos entonces. Es un tema. Esta es la teoría de Malamud, ¿no? Milei demuestra, dice, que tiene en claro los movimientos políticos con cada factor de poder. Dice, su elogio a la Corte implica que los jueces también son los que mejor están entendiendo el panorama, ¿no? Y bueno, acá esto después también... voy a hacer un apartado en el próximo segmento respecto de la casta judicial, ¿no? Porque si hablamos de casta y si Milei habla de casta, tenemos que decir que qué mejor que representa esa categoría de casta que el Poder Judicial, ¿no? Donde nadie los elige, no son elegidos por el pueblo, digamos, se eligen entre ellos. Tienen puestos vitalicios, ¿no? Toda una definición que casi que entraría profundamente en la categoría de casta, ¿no? Milei tiene toda la casta más poderosa del país alineándose poco a poco tras suyo. Digamos, esto es una apreciación sobre esa nota que hizo Malamud, digo yo. Tanto Massa como Bullrich no logran crecer, uno por la cuestión económica y lo otro por las peleas internas en su espacio político.
Y por otro lado, en la política online, Diego Genud dice que va a ganar las elecciones en primera vuelta. Ah, sí, se la jugó. Ah, sí, se la jugó y creo que también esto... yo no creo en la inocencia de estas declaraciones, incluso creo que los periodistas también operan para imponer, digamos, una posible realidad, ¿no? Una posible, digamos, que se posibilita, digamos, que la gente ya empiece a pensar que eso va a suceder, sí, está ¿no? instalando. Igual es raro, porque Genú viene del CELS, me parece. Igual él hace rato, voy a salir en su defensa, hace rato que dice que el peronismo está incapacitado para ganar la elección en este contexto. Bien. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, después, respecto de esto, también, bueno, Milei ha desempolvado, ¿no?, el manual de Domingo Cavallo, ¿no?, de la teoría, digamos, económica que fue, digamos, fundamental en el menemismo. Sus ideas radicales, dice, que comienzan a apoyarse o a ayornarse, como bien manda la teoría de Baglini. ¿Sí? Esa propuesta radical de dinamitar el Banco Central, la dolarización, incluso todo eso, es como que ya, viste, ya no lo empieza a decir con tanta contundencia como que lo va a plasmar en su primer gobierno. Ya empieza a hablar de un proyecto a largo plazo, por lo cual, viste, es como que estaba reculando sobre esas propuestas que tanto ruido hicieron. Claro, son como etapas de campaña, ¿no? Primero salió a tirar con todo, juegos artificiales. Exactamente. Y ahora está un poquito reculando. Y sobre todo obtener el apoyo de la gente desencantada y enojada, sobre todo. Por otro lado, quizás mostrando que todo estuvo fríamente pensado y diseñado, ¿no? Todo esto de esta cuestión tan radical en su comienzo y ayornándose un poco a todo lo que es, digamos, el abanico político, las teorías económicas que los círculos de poder ubicándose suscriben. Más al centro. Exactamente. Así que, bueno, también se dice que Milei ya se acerca a Wall Street, por ejemplo, donde ya no lo ven con malos ojos. Y es más, comienzan a aparecer apoyos concretos. Fondos especuladores y presuntos inversores ya comienzan con sus apoyos diciendo que Argentina se abrió, viene la derecha y gana seguro. Eso es lo que están diciendo por allí. Y que buscan que a partir de diciembre se habilite el sector privado para empezar a sacar rápido, escuchen bien, las divisas que se generan en el país. O sea, fuga y más fuga. Sobre llovido mojado, ¿no? Sobre inundados. Para que se la sigan llevando. Terrible, terrible. Otro dato es que las células dormidas del menemismo están activándose rodeando la estructura de Milei. ¿Sí? Eso no es menor. Otros apoyos solapados, como los de Perotti, el sindicalista Gerardo Martínez, Barrio Nuevo, que ya está operando para el triunfo de Milei, el sindicalista Barrio Nuevo, ¿no? Sí, el que quemaba urnas, de Andrés, ¿no? Imperioso. Sí, el que quemaba urnas era Luis Barrio Nuevo. Sí, bueno, Luis Barrio Nuevo estoy hablando, sindicalista del Barrio Nuevo. Sí, no, Martín entregaba gente nada más. No, yo estoy hablando de Barrio Nuevo. Bueno, que está operando para el triunfo de Milei, ¿sí? Se asume que ganar el macrismo duro y el peronismo no kirchnerista se alinearía para darle fuerte apoyo a sus propuestas de leyes, ¿sí? O sea que está empezando a obtener ciertos apoyos en lo más recalcitrante tanto del macrismo como del peronismo de derecha, del peronismo que no sé ese que no es peronista. ¿Qué clase de peronismo defienden? No, sí, la verdad que no. El peronismo de centro, como bien manda el general. Bueno, y en Baen Negocios Berkovich titula que propios y ajenos se resignan a otro salto al vacío, como dando a entender que ya la suerte está echada, ¿no? Se empezaron a resignar. ¿Hasta los propios? Propios y ajenos, dice. Hace referencia a la timidez en las medidas de masa y la falta de una posición monolítica en el oficialismo que no capitalizó los anuncios y desnudó cierta debilidad política en la candidatura de Sergio Tomás, que olfatearon algunos gobernadores y las cámaras empresariales. Esta situación no la capitaliza Bullrich, solo Milei, que avanza acercándole el camino a la Rosada.
digamos que esto lo dice, en este caso, Berkovich, ¿sí? Es su análisis. Berko describe que tanto Macri como Larreta no mueven un dedo por la campaña de Bullrich y que si lo mismo hacen Cristina y Axel, lo único que le queda hacer a Milei para ganar es no cometer errores groseros en lo que resta de la campaña. Por eso anda calladito. Por eso se está cuidando. Imagino que los asesores están viendo todas estas cuestiones. Lo que está claro es que si gana el experimento Milei, el país estará yendo a contramano de la región y de lo que está haciendo el mundo desarrollado, que está metiendo presión impositiva, por ejemplo, a lo más alto de la pirámide social y económica, ¿no? A los fondos de inversión de los grandes millonarios del mundo. En el cohete de la luna, por otro lado, Berbisky hace una descripción y análisis de que las medidas de Massa se quedaron cortas respecto de lo que pedía Cristina, y a la vez los medios hegemónicos las cuentan como una evidencia de subordinación del ministro a la vicepresidenta. Las medidas representan una transferencia del 1.2 de transferencia del sector empresario al mundo del trabajo. Es una cifra que es ínfima respecto de lo que ganaron los empresarios con los gobiernos de Macri y también de el inefable Alberto Fernández. Ya es inefable. Por citar algunos... Pero tuvo la pandemia, la guerra, la sequía. Sí. Por eso es inefable, porque no podemos ni ponerlo en lo positivo ni en lo negativo, nos cuesta definirlo, ¿viste? Por eso es inefable. Y con respecto a las transferencias, ¿no? que hubo en los gobiernos de Macri y de Alberto, por citar algunos, por ejemplo, Ternium de Techín le había ganado 30,3%, Aeropuertos Argentina 2000 28,3%, Arcor 12,8%, Molinos Río de la Plata de Pérez Compán 9,6%. Todas ganancias para los empresarios y pérdidas para los trabajadores, o sea, transferencia del sector del trabajo a los grandes empresarios. No le alcanza para el café. Por lo cual, ese 1.2 no pareciera un esfuerzo excesivo, ¿no? O sea, acá la cuestión es política, definitivamente, y no es económica para nada. La inflación de los próximos 2 meses será muy alta por la devaluación y a pesar que la creación de empleo de 1 millón de puestos de trabajo es lo único que impide un escenario recesivo, pero es impotente para revertir el bajo nivel salarial heredado del gobierno de Juntos por el Cambio también, ¿no? El conteo definitivo, por otro lado, dejó a Milei debajo del 30%. ¡Vamos! Por lo tanto, bueno, no los inflemos tanto, muchachos. No, estaba inflado. No lo inflemos Ese 30 tanto. estaba inflado. No lo inflemos tanto. Y a todos los candidatos en un rango del 2,5 de diferencia entre el primero y el tercero. Casi un empate técnico, como dentro de lo que serían las encuestas, ¿no? Sin embargo, hay un sentido común que dice que Milei se convirtió en favorito. Sin duda, Massa y Bullrich tienen un problema de credibilidad. Massa, para colmo, juega con el lastre de Alberto, eso es así. Y Cristina, ¿dónde está Cristina? Se pregunta Horacio. Ella no está tan conforme con las medidas de Massa, sin embargo, se descuenta su apoyo y resta saber qué rol asumiría en la campaña que ya comenzó. Dice Berbisky que sufrió un duro golpe en Santa Cruz, donde ningún Kirchner iba en la boleta, se cumplió 1 año desde el atentado y 10 días más desde el alegato del fiscal Luciani. Ese alegato vergonzoso, falto de argumentos jurídicos y falto de prueba, eso lo digo yo. Que por cierto, además, nosotros como Campo Popular no hicimos un carajo, no hicimos nada. Una marcha en un feriado decretado por Alberto, el demagogo Alberto, en este caso. Pero hizo más que la CGT, Alberto. Sí, vamos a reconocerle hizo eso. más que mucho, me parece. Vamos a reconocerle eso, pero él hace eso, pero a la vez también en el tablero de ajedrez del Poder Judicial no hizo un carajo. Le está pidiendo mucho, Alberto. Muy bien, entonces, más o menos esto es una síntesis de ciertas noticias políticas que recolecté de algunos medios gráficos. Ese es el escenario que tenemos, Fer. El peligro de un retroceso político-institucional y sobre todo social es una posibilidad cierta. Ahora, ¿qué carajo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a salir a militar. Creo que esa es la respuesta. Sin esperar que nos digan nada. Vamos a criticar, vamos a quejarnos o hacernos los boludos, es decir, a rendirnos, o vamos a empezar a militar a Sergio Massa.
Eso es la pregunta. ¿Vamos a empezar realmente a militar a Sergio Massa, a convencer a nuestros conocidos y familiares que aún no definieron su voto? Y quizás algún joven de nuestra familia que también votó a Milei. Por eso digo, es necesario empezar desde acá, desde este humilde espacio que tenemos nosotros, Fer, a proponer que entre la militancia orgánica e inorgánica empecemos a construir ese proyecto y ese triunfo que sería épico y que va a ser épico. Pero no solo va a ser un triunfo electoral, sino que ese triunfo tiene que ser un triunfo político, porque sobre esta base creo que es necesario empezar a plantear lo que se viene en términos políticos, porque en el caso que va a suceder, que gane Sergio Massa, tenemos que saber que nuestro apoyo no va a ser un cheque en blanco, ni vamos a dejar librado a que pasen los 4 años y después empezar a lamentarnos. No. Creo que esta construcción de esta victoria que vamos a lograr de Sergio Massa, creo que va a estar apoyada en una militancia continua de los próximos 4 años por lo menos, para que se empiecen a revertir las condiciones socioeconómicas de toda la clase trabajadora y de los que menos tienen. Creo que eso es fundamental, y para eso los militantes, yo no soy un militante orgánico, yo me levanto a las 6 de la mañana, venimos a este programa, después de trabajar, todo un tema, y tenemos un pequeño espacio de nuestra vida para hacer esto. Pero creo que si todos hacemos un poco y ponemos un granito de arena en esta militancia, en la construcción de un discurso que sea nuestro, que sea de la militancia, que tiene que ver con el país que queremos, y ese país que queremos sabemos que la única posibilidad va a estar en Sergio Massa. No, y esto no quiere decir que Sergio Massa va a asumir y no, vamos a tener que trabajar también para condicionar con mayor grado de lo que lo pueden llegar a condicionar los sectores de poder a Sergio Massa en el futuro gobierno que va a asumir en control diciembre. Popular del gobierno. Yo creo que sí, yo creo que de la militancia y a empezar a trabajar sobre eso, porque sobre eso está la base de que realmente se revierta la situación de nuestro país. Sabemos que con Milei no vamos a ese lugar, vamos a la profundización de las penurias de los trabajadores y de los que menos tienen. Vamos a un país más violento, eso está claro. De hecho, podemos hacer una pequeña mención, por ejemplo, al acto que hizo Villarroel, su candidata a vicepresidenta. Sí, claramente se está viendo refortalecido, están saliendo a la avanzada con la movilización que hicieron encima en la legislatura, o sea que le abrieron la puerta. No es casual lo que está sucediendo, y como anteriormente reseñé en una de las notas, que esto está todo premeditado y diseñado con mucha sapiencia y con mucha conciencia de lo que están haciendo. Y digo, esto que está haciendo Villarroel no es algo, digamos, que espontáneo, que le sale porque tiene vocación de defender a su familia. No, esto es una política que están empezando a diseñar y a empezar a plasmar en la sociedad, y que prenda en la sociedad ese discurso de que lo que dicen que fue la dictadura en realidad no fue, y que los malos que se apropiaron del Estado para cometer un terrorismo de Estado y cometer cualquier clase de delitos contra la humanidad, no fue tal. Pero ¿para qué hacen esto? También porque ellos ven que la única forma es de llegar a esos extremos de plantear que es verdad, y en la sociedad argentina hay un problema de inseguridad. Hay un problema de inseguridad claro. Nosotros tenemos la respuesta también para ese problema de inseguridad. El peronismo tiene esa solución. Y podemos decir, bueno, Alberto no lo hizo. No, Alberto no lo hizo. Pero estamos convencidos de que si la militancia acompaña a Sergio Massa va a hacer un buen trabajo en ese sentido. Porque de hecho es algo en lo que también se preparó bastante. Y bueno, para eso también es necesario reformas muy
potentes y profundas, porque el problema de la inseguridad no es un problema del Ejecutivo solamente, sino que es un problema también del Poder Judicial, ¿no? Porque todos sabemos que se transan excarcelaciones, que eso es vox populi, ¿no? Y lo saben todos. Así que, bueno, tomemos nota. Y sobre ese país violento, ¿no? que estamos teniendo, porque es real, hay un país violento, hay una sociedad que lo vemos con los hechos de inseguridad graves que están pasando, que a mí me hacen ruido también esos hechos de inseguridad, como que, no sé. Dejan hacer por y abajo. Yo creo que sí, yo creo que hay un dejar hacer para generar ese clima de inestabilidad y de violencia que después traiga la solución. Bueno, pero eso es un problema ¿Y político nuestro, entonces, porque el claro, ministro de Seguridad de la provincia, por ejemplo... ¿Y cuál es la solución que van a venir a plantear? No, mano dura. Mano dura. Mano dura, y para eso es necesario volver a legitimar ciertas fuerzas, sí, obvio, ¿no? Represivas. Por eso tengamos cuidado y creo que es fundamental que la militancia esto lo tenga en cuenta y empiece a tomar nota y empezar a defendernos, empezar a militar, a levantar la voz y a no quedarnos callados por lo que está pasando y por lo que tenemos que hacer como militantes. Tenemos que militar a Sergio Massa, no hay opción en esto. Ahora, vos me decís, Sergio Massa va a solucionar todos los problemas. Yo creo que es la persona idónea para que podamos empezar a revertir esta situación, pero no solo va a depender de él, sino va a depender de todo un trabajo de tanto de la dirigencia intermedia, tanto de la militancia, ¿no? Pero lo que sí está claro es que no podemos quedarnos callados como venimos quedándonos. Se ve que la desmovilización que se produjo con el gobierno de Alberto, además de digamos, la estigmatización que nos produjo el gobierno de Macri y con todos los medios de comunicación contra la militancia de este lado, se ve que surtió algún efecto, pero bueno, muchachos, hay que levantarse y dar pelea, porque lo que se viene, la verdad que no es bueno y va a ser, y es muy peligroso. Por eso digo, vamos adelante. No nos podemos ir de otra manera más que esta, después de este alegato militante y planfetario del compañero. Pero por eso digo, tenemos que gritar nuestra verdad, ¿no? No podemos seguir quedándonos callados esperando que nos bajen la línea de arriba. Si nosotros sabemos qué clase de país queremos, somos digamos, yo soy peronista, vos sos de la izquierda. Te acabo de poner la marcha. Sabemos, pero bueno, yo por eso te digo, soy peronista y por eso ya no podemos quedarnos callados y seguir esperando que nos bajen línea y que se plasme una situación que la vienen pronosticando. Tenemos que ir contra eso. Somos activos, la sociedad no está definida, el futuro no está definido, digamos, lo que vaya a pasar también depende de nosotros, depende de cada ciudadano que cree en las políticas de Estado, que cree en las políticas distributivas, que cree en las políticas digamos, a favor de la pequeña y mediana empresa, de los comerciantes, del mercado interno. Creemos que sobre eso tenemos que laburar, ¿no? Y de esta manera nos vamos a la tanda. Bueno. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, pero y pero el conductor sos el primer trabajador. Imitemos el
Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Noticias. Buenos Aires. Axel Kicillof anunció un nuevo préstamo del Banco Provincia para trabajadores de la educación. Durante un acto que encabezó en Lomas de Zamora, el gobernador provincial anunció la línea especial de créditos en el marco del Día del Maestro del 11 de septiembre. Se trata de un monto máximo de 5 millones de pesos, plazos de hasta 36 meses y una tasa fija del 60% anual para trabajadores de la educación. Ayer hemos anunciado con todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que nos íbamos a sumar a lo que lanzó nuestro ministro de Economía y próximo presidente de la Nación, Sergio Massa, que es este bono, esta suma fija. Así que ayer lo lanzamos con los gremios de toda la provincia y luego de eso venimos hoy con este anuncio que es también contribuir a que se pueda seguir creciendo de manera individual, de manera social, de manera conjunta y de manera colectiva. Turismo. Celebrarán con picadas, artesanías y shows la 48ª Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes. La localidad bonaerense desarrollará entre el viernes y el domingo próximos la festividad, que es una de las más grandes del país. La 48ª edición de la tradicional fiesta contará con una carpa de productores, picadas, patio cervecero, gastronomía, espacios infantiles, artesanos, paseo del arte y shows en vivo, entre otras actividades. Los organizadores informaron que habrá un patio de peña con folclore y un escenario mayor donde harán sus shows destacados artistas nacionales con el cierre de Los Charros. América Latina. La policía brasileña realiza más de 50 allanamientos contra presuntos instigadores de actos golpistas. Según detallaron desde la Fuerza Federal, el objetivo es identificar a personas que financiaron y fomentaron los hechos ocurridos el 8 de enero, cuando invadieron la sede de los 3 poderes del Estado en Brasilia. Los procedimientos se desarrollaron en San Pablo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul y Ceará. Según la prensa local, la policía confiscó bienes, pasaportes e incluso armas de los investigados, la mayoría presuntos responsables de financiar el transporte de miles de bolsonaristas que llegaron a Brasilia. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Somos nosotras. El programa de Nelly Minjansky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena.
Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Oh, ya estamos en el aire, me agarraron con las manos en el mate. Bueno, estamos acá en el segundo segmento de Cuarto Estado. Así es, Fer. ¿A quién le vamos a entrar ahora? Y a él solo un blanco ahora. Ahí sí, ahora vamos a hacer una especie de cuestionamiento a ciertas ideas que propone Milei, ¿no? Vamos a hacer pedagogía política. Así que, pero preguntas para pensar, ¿no? Y eso yo lo pensé, digo, voy a ver qué propone Milei y qué preguntas me surgen y qué preguntas le puedo hacer yo a alguien que piensa votar a Milei, por ejemplo, ¿no? Como una especie de manualcito para la mesita. Sí, para cuestionar, para que se detone alguna clase de razonamiento, de análisis respecto de la importancia del voto que van a emitir, ¿no? Me gusta. 5 cuestionamientos sobre Javier Milei. Vamos a empezar con el primero, entonces. Si Milei propone la reducción del Estado y la plena libertad de los actores económicos, como lo dice, teniendo en cuenta la necesidad que tenemos los laburantes y que atrás tuyo, hablo al que nos está escuchando, ¿no? Va a haber miles que necesitan un mango, porque la necesidad es real, ¿no? Y sin el Estado y sin las leyes laborales para apoyar al más débil, materialmente, ¿no? Al más débil materialmente, en la relación laboral. Entre las disputas que vos, el que está escuchando, yo o vos, Fer, ¿no? Vamos a tener con los empresarios, por ejemplo, con nuestros empleadores. ¿Quién crees que va a decidir las reglas de esa relación laboral? ¿Nosotros en nuestra debilidad, ¿no? ¿O el empresario que nos va a poner el mango para que podamos comer, por ejemplo, ¿no? Pagar las cuentas? Sin el Estado, sin leyes laborales que nos protejan. Y el pez más grande se come al pez chiquito. Pero nosotros somos un pez grande dormido. Entonces, esa es la cuestión. Digamos, esa idea de libertad absoluta de los actores económicos, realmente la verdad que es un darwinismo económico, va a ser un darwinismo económico, ¿no? Y sí, en una economía oligopolizada y monopolizada, si vos dejás libre arbitrio, digamos, de las fuerzas productivas, el más grande se come al más chico, digamos, es la tendencia a la concentración de la riqueza. Esa es una cuestión que nos está escuchando, sería bueno que lo piense, ¿no? Por eso, digamos, nosotros planteamos, pensémoslo, que lo piense cada uno que vaya a emitir el voto en octubre. Como segunda cuestión, ¿no? Digo, si Milei ganara la elección, ¿con quién crees que va a gobernar? Digo, ¿quién va a ocupar la dirección de todos los organismos del Estado? Por ejemplo, las áreas de la educación, las áreas de la salud pública, la seguridad. ¿Crees que puede poner en esos puestos a gente sin experiencia? ¿No convertiría todo eso en un caos total? Peor incluso que las falencias que puede tener hoy el sistema. ¿O será acaso que Milei va a recurrir a la casta que supuestamente dice aborrecer? Un interrogante. Y no, el vago va a poner a todo toda la estructura del menemismo, de Juntos por el Cambio. O sea que ahí hay una segunda cuestión. Como la falencia de la casta. Evidentemente hay como una falla en esa promesa que hace Milei, ¿no? Y que es una promesa bastante mentirosa. Tercera cuestión, Fer. Si Milei no cree en el Estado y solo defiende la propiedad privada y las reglas de juego del supuesto y omnipotente pero difuso mercado, ¿quién se va a quedar con los recursos estratégicos, por ejemplo, de la energía,
que gracias a los difamados gobiernos peronistas, hoy tiene el Estado. Por ejemplo, Vaca Muerta, YPF, el litio. Y si los vendiera, ¿no? Si vendiera esos recursos tan importantes para el desarrollo de un país, ¿quiénes serían capaces de comprarlos? ¿No haría quizá que los más grandes millonarios se quedaran con un recurso fundamental, no solo para la economía, sino también para la vida que hoy vivimos? Porque el gas, por ejemplo, ¿no? El recurso del gas, lo que nosotros pagamos de gas para calefaccionarnos, la luz que utilizamos, todos estos recursos que son fundamentales para nuestra vida, ¿quién se los va a quedar? ¿No? Es una pregunta que yo me hago. Y digo, no, este apoderamiento de esos recursos fundamentales del país, de estos grupos de poder económico, ¿no los haría más poderosos de lo que ya son hoy en día? Y en consecuencia nosotros como consumidores más débiles incluso. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, que además él dice que reduciría o eliminaría el Estado como árbitro de las relaciones económicas, ¿acaso no quedaríamos indefensos, Fer? Sí, por supuesto, pero es una falencia, o sea, es una mentira lo que el vago dice que va a quitar del Estado. Lo que pasa va a poner al Estado al servicio de esos intereses. Correcto. Digo, por eso digo, la cuestión es esa, para que el que nos escucha piense en estas preguntas que estoy haciendo y se la conteste él mismo, ¿no? Yo no estoy diciendo ni una cosa ni la otra. Digo, hay preguntas y sobre esas preguntas hay que responderse. Y digo, por ahí va una de las cuestiones fundamentales que tenemos los votantes, ¿no? Que es analizar nuestro voto y que nuestro apoyo no es inocuo, no es un votito, sino que es lo que define nuestra vida como sociedad. A pleno. Así que bueno, y por otro lado, la cuarta cuestión. Cuando Milei habla de casta, ¿no te preguntaste por qué solo se refiere a la casta política? ¿Por qué no habla de la casta judicial que hoy la mencioné? ¿No es acaso un ámbito donde tienen puestos vitalicios, el pueblo no los elige, sino que se eligen entre ellos, de acuerdo a los intereses del grupo dominante que maneja el poder judicial, ¿no? Incluso eligiendo a sus propios familiares para que ocupen los puestos y se van haciendo herencia de los puestos del poder judicial, ¿no? O por qué no habla de la casta, por ejemplo, de la casta empresaria, de estos sectores grandes empresarios hablo, ¿no? De los grandes que se comen a los chicos, ¿no? Por ejemplo, cuando un pequeño empresario quiere poner o quiere ir a poner su producto en un hipermercado, ¿no? Como ese hipermercado, ¿no? Le condiciona hasta incluso el precio, le condiciona las formas de pago, ahogándolos muchas veces financieramente. Y de la casta empresaria él no va a hablar porque él es su principal representante. Por eso digo. Y entonces, ¿no son un grupo corporativo que se defienden monolíticamente sus intereses? Esta clase de grandes empresarios que perjudican muchas veces al resto de la sociedad, por ejemplo, con el aumento de precios desmedidos de los alimentos, que hoy estuvimos hablando, ¿no? De la transferencia de recursos del sector del trabajo a estos grandes empresarios que se la llevaron toda, la amasaron durante el gobierno de Macri. También tenemos que decirlo como autocrítica que Alberto no le puso un límite. Por eso digo, entre estas tres castas, ¿cuál es la única que los ciudadanos podemos elegir, controlar, poner y sacar con nuestro voto? ¿Acaso no es la casta política? ¿No es acaso la casta política que tiene el mandato constitucional de definir las reglas del juego, de decidir, de hacer las leyes que se deben respetar, por ejemplo? ¿No será que Milei lo único que busca es debilitar el único ámbito de lo que los ciudadanos tenemos a través de nuestros representantes para limitar ese poder que tienen las verdaderas castas? Esa es otra cuestión o otra pregunta que me hago, ¿no? Entonces sería lógico y práctico plantear que es antidemocrático Milei. Porque, viste, siempre hay una discusión en torno a si el sufragio universal como elemento, digamos, político-jurídico te da la identidad democrática. O sea, si vos ganaste las elecciones, sos democrático. Digamos, una especie de la tesis de Nathanson del macrismo, de la derecha democrática. Uh-huh. Nosotros como sectores populares
que queremos bajar o construir una línea, ¿no? ¿Sería pertinente hablar en torno a eso, en torno a que Milei tiene una política antidemocrática? Yo, sin duda que sería pertinente, y por otro lado, demuestra, digamos, que lo único que busca es la concentración del poder aún más. El poder, y hablo en principio del poder económico, pero todos sabemos que el poder económico también define luego el poder político. Eso está claro, ¿no? Porque los medios que se utilizan, por ejemplo, para una campaña, todo eso sale de algún lado, ¿no? Entonces, y los apoyos que estos sectores le dan, ¿no? Y que muchas veces presionan y hacen lobby dentro de también de la supuesta casta política que nombra Milei, hacen lobby y con ese poder económico que tienen muchas veces se imponen, ¿no? Entonces digo, es otro cuestionamiento que los votantes sería bueno que empecemos a pensar y a analizar y que nos respondamos nosotros antes de emitir el voto que vamos a hacer en octubre, ¿no? Escúchame, ¿y no estaría bueno también que empecemos a cuestionar, pero bien de fondo, la idea propia del liberalismo? ¿No? Porque él tiene una reivindicación muy clara, digamos, del liberalismo, que lo ha transformado en un capital político, pero me da la sensación de que desde acá, primero que no hemos sabido responder a ese discurso, pero tampoco hemos salido a construir el nuestro en contraposición al de él, ¿no? Como que es difícil en la Argentina criticar al liberalismo, como que criticamos algunas facetas, pero no a la doctrina liberal en sí. Claro, es difícil porque ellos en general se apoyan en la cuestión del liberalismo económico, pero atrás de eso hay un conservadurismo político, ¿no? Que tiene que ver con que los que tienen el poder lo sigan teniendo, incluso, digamos, acaparen aún más. Y eso es, el doble juego del discurso de Milei. Hay un supuesto discurso de la libre economía, que también lo decimos, también es en estas condiciones donde los actores económicos son diferentes, porque tenés un mega empresario con uno que tiene una pyme, por ejemplo, y ¿qué capacidad de competencia pueden tener? No, ninguna. Lo come crudo. Por lo cual, o sea, digamos, estaría cayéndose la lógica de esa libertad que sería beneficiosa para todo el sistema, ¿no? Entonces debiéramos salir a cuestionar fuertemente, digamos, la concentración de la economía, cuestionar los monopolios, cuestionar los oligopolios. Sin duda que eso es algo que porque son las bases sobre las que se sustenta su pensamiento. Sin duda y que nuestra opresión. Sin duda que es así, por un lado. Pero hoy estamos analizando la parte política de ese discurso, ¿no? Pero sin duda que en lo económico es así, o sea, de hecho en los países desarrollados están las leyes antimonopolios, se cumplen, se hacen cumplir. En todo caso, le dan juego para que esos monopolios se expandan en otros países, pero no en los propios, ¿no? Que es lo que hacen los países desarrollados muchas veces. Así que, bueno, vamos con la quinta la quinta cuestión, que yo digo, ¿se puede construir un país mejor a través de la descalificación del adversario político? Una cosa es la crítica, como estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Esa crítica de decir, esta propuesta, la verdad que nos lleva a una sociedad más injusta, nos lleva a una sociedad más desigual, nos lleva a una sociedad más individualista, menos solidaria. Esa es nuestra posición. Ahora, no descalificamos al adversario político como tal. Por ejemplo, decir, como dijo Milei, que los socialistas son excremento humano, simplemente porque tienen otra ideología, ¿no? O sea, yo no llevar eso a esos términos, me parece... cuando se apaga el micrófono, quizá yo creo, descalifico un poquito. Bueno, pero una cosa es cuando vos transmitís un mensaje a la sociedad y en la construcción de un discurso político que después tiene eco en toda la sociedad y que va plasmando, digamos, una forma de cómo los individuos empezamos a relacionarnos entre nosotros por abajo también. Entonces eso es todo un tema, porque si todos empezamos a descalificarnos, incluso a estos términos, por ejemplo, de C, que dijo que los socialistas son excremento humano, digamos, ¿qué es eso? Tratar a un ser humano como un desecho, algo que es un desecho. ¿No es ¿acaso eso no es el primer paso para justificar luego su eliminación? Si es un desecho,
si no vale menos que un ser humano, ¿no? Entonces, es peligroso ese mensaje y creo que cualquiera que vaya a emitir su voto en octubre, vuelvo a repetir, debe pensar en estos discursos que emite Milei. Por lo tanto, digo, realmente este es el país que quiere la persona que nos está mirando, el que vaya a votar en octubre, es la clase de patria que quiere tener, digo, que todos nos descalifiquemos y empecemos a decir que vos valés menos que un ser humano, por lo tanto, va a haber vía libre para cualquier cosa. Digo, así no se construye una sociedad y creo que los argentinos, en ese sentido, creo que hay que pregonar estas ideas porque está en la identidad del argentino ser solidarios, está en la identidad del argentino pensarse mancomunadamente, pensar en una sociedad de iguales. Yo creo que eso lo tenemos los argentinos y no hay que dejar que ese discurso que nos impone Milei con todo ese aparato comunicacional que está a su servicio, obviamente porque responde a sus intereses, nos avasalle y nos haga quedar callados, ¿no? Tenemos que empezar a gritar nuestra verdad. Y tenemos razones para hacerlo y no solo razones, sino que estamos convencidos y sentimos lo que estamos hablando. Lo sentimos en nuestra vida, vivimos así. Entonces, sobre eso creo que hay que laburar, Fer. ¿Vos qué pensás? Sí, hay que laburar a pleno con eso. Igual vos dabas por hecho que en tu muy apasionada arenga, el hecho de que los argentinos somos solidarios. Y eso un poquito se está poniendo en discusión porque el 60% del padrón electoral votó opciones que no representan para nada esas coordenadas éticas. Uh-huh. Sí, entonces, ¿qué hacemos? ¿Es una construcción la solidaridad? ¿Es algo que tenemos dormido y que tenemos que despertar? Yo creo que el ser humano en sí tiene esa dualidad, ¿no? Esa dualidad de esa cuestión individual y de la cuestión colectiva, pero nosotros históricamente, nuestra idiosincrasia, nuestra tradición, somos seres colectivos y nos sentimos colectivos los argentinos. De hecho, para máxima expresión de eso, por ejemplo, podemos ver cómo nos apasionamos respecto, por ejemplo, de la selección argentina, ¿no? Cómo de nuestros colores nos unen atrás de ese colectivo que es nuestro país. Entonces, está eso. También está el individualismo que ha estado y viene durante muchos años, inflándose, generando que cada vez seamos más individualistas. El sistema capitalista trabaja sobre eso muchas veces, pero bueno. Sí, se dedica a eso. Por eso. Entonces, pero eso explica un poco por qué, se está votando como se está votando. No es necesariamente solo por eso, porque también hay que reconocer que hay fallas, hay situaciones que el gobierno de Alberto no ha resuelto y por lo cual hay un enojo, hay la gente está desesperanzada de cierta clase política, por eso prende pero todos sabemos, nosotros particularmente sabemos que es fundamental que si una sociedad quiere construirse para convertirse en potencia, porque Argentina tiene muchas cosas para lograr. Argentina potencia. Para lograr eso, pero sí, de hecho lo tenemos porque no somos un país pobre. No somos un país pobre, tenemos recursos estratégicos como pocos países del mundo. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Y bueno, eso tiene que ver con una construcción, obviamente, política, que los sectores de poder que nos han dominado históricamente y que en algunas épocas hemos podido lograr condicionarlos y logramos cierto bienestar. Por ejemplo, en la época del peronismo, en la época de Néstor y Cristina, que los sectores del trabajo lograron cierto bienestar y cierta capacidad, ¿no?, de vivir una vida más digna. Pero yo considero que históricamente, tradicionalmente, los argentinos no somos individualistas, somos colectivos, somos solidarios, y yo me paro sobre eso y creo que sobre eso hay que trabajar un discurso, hay que, obviamente, apelar a convocar, ¿no?, a los argentinos de bien y que realmente creen una sociedad para todos, y trabajar sobre eso, Fer. Yo creo que vamos por ahí. La militancia, este programa, si bien no es solo para la militancia,
creo que busca ese sentido de empezar a hacernos esas preguntas y contestarla entre todos, buscar la síntesis y a partir de eso empezar a trabajar fuertemente para revertir esta situación. Y va a llevar tiempo, sí, va a llevar tiempo, pero el comienzo es ahora, es de acá a las elecciones de octubre, para que no se consolide lo peor de la política, lo peor del ser humano, que es ese individualismo, ese sálvese quien pueda, ese de imposición del más fuerte contra el más débil. Bueno, sobre eso creo que debemos trabajar, Fer. No sé, ahora te dejo a vos que hagas tu apreciación. Yo voy a hacer el cierre acá nomás. Después de tanta saliva, me parece que quedó clarísimo a quién tienen que votar. Tuvimos 1 hora haciendo preguntas, respuestas. Ya me parece que toda la audiencia de Radio Caput la tiene clara. Esperemos entre todos poder desperdigar nuestro mensaje. Así que nada, les recordamos que nos encuentran en las redes sociales, en Radio Caput, en YouTube, nos encuentran en Instagram, en Cuarto Estado. No entiendo lo que me está diciendo mi productor, pero también nos encuentran en ese lugar. Así que les mandamos... A ver, dígalo. Siguen las compañeras de Somos Nosotras. Nos estamos todavía adecuando a estas cosas de los pases. Así que le deseamos un buen programa y seguramente va a estar muy interesante y los invitamos a que también lo vean en las redes. Bueno, no hables más, listo. Bueno, gracias. Chau.